El hombre entró al banco con botas llenas de barro. No el barro elegante de las botas de montar que usan los ricos cuando quieren parecer campestres. Barro real. Barro de tierra trabajada, de madrugadas en el campo, de décadas de manos en la tierra. Sus botas dejaban huellas en el mármol impecable del Banco Central Metropolitano, el banco más exclusivo de la ciudad, donde los clientes normalmente llegaban en carros de lujo y trajes que costaban más que el salario mensual de un trabajador promedio. Este hombre llegó en un camión viejo que había estacionado directamente frente a la entrada principal, ocupando el espacio reservado para vehículos de clientes VIP, con una indiferencia absoluta hacia el letrero que decía exactamente eso. Se llamaba Don Aurelio. Tenía 71 años, sombrero de palma en la mano, camisa de trabajo azul deslavada de tanto sol y tanto lavado, pantalón de mezclilla con una rodilla reforzada con tela de diferente color porque así se arreglaban las cosas en su mundo, con lo que hubiera disponible, sin pretensiones. Caminó directo al mostrador de información con el paso de alguien que no tiene tiempo que perder porque la tierra no espera y el sol no pregunta si estás listo. La recepcionista lo miró. Ese tipo de mirada que evalúa en un segundo y decide en otro. La ropa, las botas, el sombrero, el camión viejo visible a través de los ventanales. La edad, la piel curtida por el sol de 71 años de vida al aire libre. Buenos días, dijo don Aurelio con una voz que venía del fondo, del tipo de voz que se forma hablando con el viento y con la tierra y con animales que no responden con palabras. Necesito hablar con alguien sobre una cuenta. ¿Tiene usted cuenta con nosotros, señor? Aurelio. Aurelio Campos Vega. Una pausa. La cuenta está a nombre de Campos e Hijos. Lleva ahí guardada como 20 años. La recepcionista tecleó. Sus dedos se detuvieron. Tecleó de nuevo, como si necesitara verificar lo que veía. Su expresión cambió de manera tan perceptible que don Aurelio lo notó, aunque no dijo nada. Solo esperó con la paciencia de quien ha esperado que llueva, que crezca el maíz, que pasen las heladas. Un momento, señor Campos, dijo la recepcionista, con un tono diferente ahora. Voy a llamar al gerente. El gerente era un hombre de unos 45 años llamado licenciado Herrera, con el traje más planchado que don Aurelio había visto en su vida y una expresión que intentaba ser simultáneamente profesional y sorprendida sin lograrlo completamente. Señor Campos, dijo, extendiendo la mano. Es un placer recibirlo. Por favor, acompáñeme a mi oficina. La oficina tenía vista a la ciudad, sillones de cuero, una planta en la esquina que probablemente costaba más que la planta de maíz más productiva de don Aurelio. El licenciado Herrera lo invitó a sentarse con la deferencia repentina de alguien que acaba de entender que juzgó mal la situación. ¿En qué podemos ayudarle hoy, señor Campos? Vengo a retirar 1 millón, dijo don Aurelio, con la misma naturalidad con que podría haber dicho que venía a retirar 20 pesos para el mercado. El licenciado Herrera lo miró. Luego miró su pantalla. Luego volvió a mirar a don Aurelio. ¿1 millón de pesos? Dijo don Aurelio. Bueno, más o menos. Lo que haya. Mi contador me dijo que había como 1.300.000, pero no recuerdo bien el número exacto. Herrera carraspeó. Señor Campos, debo informarle que un retiro de esa magnitud requiere proceso previo, verificación de identidad, notificación anticipada de al menos. Sí, ya me lo dijo mi contador, interrumpió don Aurelio. Por eso llamé hace 3 días. No quedó el aviso. Herrera revisó su sistema. Ah, sí, efectivamente. Campos e Hijos, retiro programado. Una pausa. Todo está en orden, señor. ¿Puedo preguntarle el destino de los fondos? Es protocolo estándar para retiros de esta cantidad.
Don Aurelio se acomodó en el sillón de cuero con la misma comodidad con que se acomodaba en el tronco viejo que usaba de asiento en su rancho. «Voy a comprar la tierra que colinda con la mía», dijo. «El señor Bernardo lleva 2 años enfermo y sus hijos quieren vender. Si no la compro yo, la compra la empresa esa que está comprando todo y corriendo a los pequeños productores». Hizo una pausa. «Llevo 40 años siendo vecino de Bernardo. No voy a dejar que sus hijos se queden sin nada justo porque necesitan dinero rápido». Herrera lo miraba con una expresión que era difícil de descifrar. «¿Cuántas hectáreas son?», preguntó, y era una pregunta genuina, no de protocolo. 120, dijo don Aurelio. «Buen temporal la tierra de Bernardo. Con lo mío serán 280 hectáreas totales». Sacó un papel doblado del bolsillo de su camisa. «Aquí está el valor acordado con la familia. El notario está listo para el miércoles si el dinero sale hoy». Herrera tomó el papel, lo leyó y lo devolvió con cuidado. «Todo está en orden, señor Campos. Procedemos con el retiro». Lo que don Aurelio no sabía, mientras esperaba tranquilamente en el sillón de cuero mirando la ciudad que nunca había sido su mundo, era que en la oficina contigua estaba sentado el hombre más rico de esa ciudad. Rodrigo Bustamante, 52 años, empresario, dueño de hoteles, desarrollos inmobiliarios, cadenas comerciales. El tipo de hombre cuyo nombre aparecía en los periódicos de negocios con regularidad, cuya presencia en cualquier lugar cambiaba el ambiente porque todos sabían quién era y lo que representaba. Rodrigo Bustamante estaba en reunión con el director del banco cuando su asistente interrumpió con un mensaje que le mostró discretamente en la pantalla del teléfono. El mensaje decía: «El granjero de las botas embarradas quiere retirar 1 millón en efectivo. El gerente dice que la cuenta es legítima. ¿Lo cree?». Rodrigo Bustamante había mirado ese mensaje y había sonreído. La sonrisa de alguien que encuentra entretenimiento en lo inesperado. «Permítame un momento», le dijo al director del banco, y salió. No porque le importara el retiro, sino porque había algo en la descripción: el granjero, las botas embarradas, el millón, que despertó algo en él. Curiosidad, tal vez. O algo más que no sabía nombrar todavía. Cuando entró a la oficina de Herrera y vio a don Aurelio, su primera reacción fue exactamente la que habría tenido cualquier hombre en su posición. Una evaluación rápida que concluía: este hombre no pertenece aquí. Las botas, la camisa, el sombrero de palma en las rodillas, las manos que parecían hechas de otra materia que las manos de los hombres que frecuentaban este banco. «Herrera», dijo Rodrigo desde la puerta, con la familiaridad de quien trata a los gerentes de banco por el apellido sin pensarlo 2 veces. «Todo en orden». «Todo perfectamente, señor Bustamante. El señor Campos está realizando un retiro». Don Aurelio levantó la vista hacia el recién llegado. Lo evaluó con la misma atención directa con que evaluaba la tierra o el ganado, sin adulación, sin intimidación. Solo observación honesta. «Aurelio Campos», dijo, extendiendo la mano sin levantarse. No por falta de educación, por la economía de movimientos de alguien que no hace gestos innecesarios. «Rodrigo Bustamante», respondió el otro, estrechando la mano. Sintió la textura, áspera, firme, la mano de trabajo real. No la mano de un hombre que alguna vez trabajó. La mano de un hombre que trabaja todavía. «¿También viene a retirar dinero?», preguntó don Aurelio con una curiosidad genuina y sin ninguna ironía. Rodrigo Bustamante sonrió. «No exactamente. Vengo a hacer negocios de otra clase». Hizo una pausa. «¿Puedo preguntarle qué tipo de trabajo hace usted, señor Campos?» «Campo», dijo don Aurelio. «Maíz principalmente, algo de sorgo, ganado en la parte norte. Lo de siempre». «¿Cuánto tiempo lleva en eso?».
Desde que tengo memoria. Mi padre también. Y su padre antes. Don Aurelio miró sus manos un momento. La tierra es lo que sabemos hacer. Rodrigo Bustamante se sentó en la otra silla de la oficina de Herrera, sin ser invitado, con la naturalidad de quien se sienta donde quiere. Y todo ese capital acumulado viene del campo. La pregunta tenía un borde. No grosero, pero presente. El borde de alguien que no puede terminar de creer que la tierra produzca esas cifras. Don Aurelio lo miró directamente. ¿Dónde más vendría? Es que... Bustamante eligió sus palabras. No es común ver ese nivel de capital en productores agrícolas independientes. Las condiciones del mercado, los costos, la competencia de los grandes consorcios. Si es difícil, concordó don Aurelio. Siempre lo fue, pero la tierra es honesta. Lo que le metes, te lo regresa. A veces más, a veces menos, pero nunca te miente. Rodrigo Bustamante lo miraba con una expresión que estaba cambiando gradualmente, aunque él mismo no era completamente consciente del cambio. ¿No le ofrecieron comprar su tierra alguna vez?, preguntó. Los consorcios que mencionaba, la empresa agroindustrial que está expandiéndose por la región. Varias veces, dijo don Aurelio con calma. Buenas ofertas algunas. Cantidades que habrían resuelto mucho. Y no aceptó. No. ¿Por qué? Don Aurelio giró el sombrero de palma entre sus manos, un gesto que Rodrigo Bustamante observó sin entender completamente. Porque esa tierra no es solo mía. Es de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Es del trabajo de mi padre y del sudor de mi madre que cargaba agua cuando no había bomba. Es de 40 años de mi esposa que murió sin ver todo lo que se construyó pero que está en cada cosecha. Hizo una pausa. ¿A cuánto se vende eso? El silencio que siguió fue diferente de los silencios anteriores de esa mañana. Rodrigo Bustamante era un hombre acostumbrado a las negociaciones, a los argumentos de negocios, a la lógica de los números y los mercados. Pero lo que acababa de escuchar no era un argumento de negocios. Era otra cosa, algo que reconoció sin poder nombrarlo inmediatamente. ¿Tiene hijos?, preguntó finalmente. 3, dijo don Aurelio. 2 trabajan conmigo en el rancho. El tercero estudió ingeniería agronómica. Viene los fines de semana y nos dice cómo podemos hacer las cosas mejor. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. A veces tiene razón. A veces la tierra nos dice algo diferente a lo que dicen sus libros. Nos ponemos de acuerdo en el camino. ¿Y nunca quiso que se fueran? Que buscaran algo diferente. Lo que quisieran, respondió don Aurelio. Lo que quieran siempre. Pero 2 eligieron la tierra. Y con eso me dieron algo que el dinero no compra. ¿Qué? Saber que lo que construí no muere conmigo. Rodrigo Bustamante se quedó en silencio. Era un hombre que tenía una hija que vivía en Europa y no llamaba seguido. Un hijo que trabajaba en su empresa pero que en las reuniones miraba el reloj. Una exesposa que en el acuerdo de divorcio había dicho que él era mejor para los negocios que para las personas. No pensó en todo eso conscientemente en ese momento. Pero algo de eso estaba presente en la manera en que escuchaba a este hombre viejo con botas embarradas hablar sobre sus hijos con una tranquilidad que Rodrigo Bustamante, con todo su dinero y todo su éxito, no podía recordar haber sentido en mucho tiempo. El licenciado Herrera regresó con los documentos del retiro. Don Aurelio los revisó con una atención que sorprendió a Rodrigo, no la revisión superficial de quien confía ciegamente, sino la lectura cuidadosa de alguien que sabe que los detalles importan. Todo bien, dijo finalmente, firmando donde le indicaron. Se puso de pie, recogió su sombrero. Le dio la mano a Herrera con la misma firmeza de antes. Luego se volvió hacia Rodrigo Bustamante. Fue un gusto, dijo,
con la sencillez de quien lo dice en serio sin necesidad de adornos. Igualmente, respondió Rodrigo. Y lo decía en serio, aunque no habría podido explicar exactamente por qué. Don Aurelio caminó hacia la salida del banco, sus botas embarradas dejando huellas en el mármol impecable, sin apresurarse, sin voltear. Rodrigo Bustamante lo vio alejarse desde la ventana de la oficina de Herrera. Lo vio subir a su camión viejo, acomodar el sombrero, arrancar con la naturalidad de quien conoce el camino de regreso. ¿Sabe quién es ese hombre?, le preguntó Herrera en voz baja. Un granjero, dijo Rodrigo, aunque ya mientras lo decía sabía que esa descripción era insuficiente. Don Aurelio Campos lleva 20 años con nosotros, dijo Herrera, también mirando el camión alejarse. Empezó con una cuenta de ahorros pequeña. Fue depositando, año tras año. Nunca pidió préstamos. Nunca tuvo problemas. Solo fue acumulando. Una pausa. El año que más depositó fue el año de la sequía grande. ¿Recuerda? Cuando medio sector agrícola quebró. Ese año él depositó el doble que el anterior. Rodrigo Bustamante volteó hacia Herrera. En el año de la sequía. En el año de la sequía, confirmó Herrera. Nunca le pregunté cómo. Pero ahí están los números. Rodrigo miró de nuevo hacia la ventana. El camión ya no se veía. Pero algo se había quedado en esa oficina que no estaba ahí antes de que don Aurelio Campos entrara con sus botas embarradas y su $1.000.000 y sus palabras sobre la tierra honesta que nunca miente. Rodrigo Bustamante tomó una decisión en ese momento. Una decisión que no habría podido justificar completamente con lógica de negocios. Quería saber más sobre ese hombre. Quería entender algo que los números no explicaban completamente. Quería responder una pregunta que ni siquiera sabía formular todavía, pero que sentía crecer en algún lugar de su pecho que llevaba años sin prestarle atención. Herrera, dijo, necesito los datos de contacto del señor Campos. Dentro de los términos que permite el banco, por supuesto. Herrera lo miró. ¿Puedo preguntar para qué? Para visitarlo, dijo Rodrigo Bustamante. Quiero ver esa tierra. Y mientras lo decía, se dio cuenta de que era verdad. No era un movimiento de negocios, no era una estrategia, no era el cálculo que normalmente guiaba cada decisión de su vida. Era simplemente que un hombre viejo con botas embarradas había dicho algo sobre la tierra que no miente y sobre el trabajo que se queda después de que uno se va. Y Rodrigo Bustamante, por primera vez en mucho tiempo, quería entender algo que no tenía número ni porcentaje ni valor de mercado. Quería entender cómo se construye algo que no muere contigo. Rodrigo Bustamante no era hombre de impulsos. Cada decisión de su vida empresarial había sido calculada, analizada, respaldada por datos y proyecciones y el consejo de personas que le pagaba bien para que pensaran con frialdad. No compraba sin due diligence. No invertía sin proyecciones. No se movía sin saber exactamente a dónde iba y por qué. Pero 3 días después de la escena del banco, ahí estaba. En su carro, no el Mercedes negro de siempre sino el todoterreno que usaba cuando visitaba obras en construcción, siguiendo las indicaciones que Herrera le había proporcionado, alejándose de la ciudad hacia una carretera que se volvía más angosta y más honesta a medida que avanzaba. Su asistente, Valeria, le había mirado con la expresión reservada que usaba cuando pensaba que algo era una mala idea pero no era su lugar decirlo. ¿Quiere que lo acompañe?, había preguntado. No, había respondido Rodrigo. Este viaje lo hago solo. ¿Y si necesita algo? Llevo teléfono. Y si no hay señal, me las arreglo. Valeria había anotado la dirección y el tiempo estimado de llegada con la eficiencia de siempre, pero sus ojos decían algo sobre jefes que de repente deciden visitar granjeros desconocidos en lugar de atender las 3 reuniones que había cancelado para hacer este viaje. La carretera pavimentada terminó después de 40 kilómetros. Lo que siguió fue terracería,
no en mal estado, bien mantenida para ser camino rural, pero definitivamente otro mundo. A los lados, tierra trabajada que se extendía hacia el horizonte. Maíz en diferentes etapas de crecimiento. Sorgo. Áreas de pasto donde el ganado pastaba con la indiferencia de animales que no saben que existen las ciudades. El cielo era diferente aquí, más grande. Sin edificios cortándolo, sin smog suavizando sus bordes, el cielo era simplemente cielo. Azul profundo con nubes que se movían con una libertad que en la ciudad se olvidaba que era posible. Rodrigo condujo más despacio de lo necesario. No porque el camino lo requiriera, sino porque algo en ese paisaje hacía que apresurarse pareciera una falta de respeto. El rancho de don Aurelio apareció después de un portón de metal con el letrero Campos e Hijos, pintado en letras que no eran elegantes pero eran legibles y permanentes. El portón estaba abierto. Rodrigo entró despacio. La primera cosa que vio fue orden. No el orden artificial de los jardines diseñados, sino el orden funcional de un lugar donde cada cosa tiene su lugar porque tiene sentido que lo tenga. Las cercas bien mantenidas. Los caminos internos definidos. Las instalaciones, bodega, establos, un taller pequeño, construidas con la lógica de quien piensa a largo plazo. Un hombre joven de tal vez 30 años salió del taller cuando escuchó el carro. Lo miró con la evaluación directa que Rodrigo ya había visto en don Aurelio, heredada, claramente. «Buenos días», dijo Rodrigo bajando del carro. «Busco a don Aurelio. Soy Rodrigo Bustamante». El joven asintió sin mayor ceremonia. «Soy Tomás, su hijo. Mi padre está en el potrero norte. Lo llevo». No fue una pregunta. Una afirmación con la hospitalidad práctica de quien no pregunta si quieres ir sino asume que sí porque para eso llegaste. Caminaron. Rodrigo siguió a Tomás por un sendero entre sembrados, con el sol de media mañana ya calentando con convicción, con el olor de tierra húmeda y plantas verdes que era completamente diferente del olor de la ciudad. Rodrigo llevaba zapatos de ciudad. No los más inadecuados que tenía, pero definitivamente no botas de campo. Lo notó después de los primeros 100 metros cuando la tierra blanda comenzó a dejar su marca en el cuero. Tomás, que llevaba botas como su padre, no dijo nada sobre los zapatos. Don Aurelio estaba junto a una cerca, hablando con otro hombre mientras ambos revisaban una sección del alambrado. Cuando los vio acercarse, terminó la conversación con el otro hombre y esperó. Lo mismo que en el banco, sin apresurarse hacia ellos, sin el nerviosismo de quien recibe visita inesperada, solo esperando con la tranquilidad de quien sabe que el mundo llega a su ritmo. «Señor Bustamante», dijo cuando Rodrigo llegó a su altura. «No esperaba verlo por aquí». «Lo sé», dijo Rodrigo. «Espero no interrumpir». «Siempre hay trabajo», respondió don Aurelio, lo cual podía interpretarse como que si interrumpía o como que eso no importaba. En su tono era claramente lo segundo. Se dieron la mano. La misma firmeza de antes. «¿Quiere ver el rancho?», preguntó don Aurelio. «Si usted no tiene inconveniente». «Para eso vino», dijo don Aurelio, con la misma lógica directa de su hijo. Y comenzó a caminar. Las siguientes 3 horas fueron diferentes de cualquier cosa que Rodrigo Bustamante recordara haber vivido en mucho tiempo. Don Aurelio no le mostró el rancho como se muestra una propiedad a un posible comprador o como se muestra un logro a alguien que se quiere impresionar. Se lo mostró como se comparte algo que se conoce profundamente, con detalles que nadie mencionaría en una presentación formal, con las historias detrás de cada decisión, con los errores tanto como los aciertos. Le señaló una sección de tierra que tenía un color diferente al resto. Ahí hubo un problema de salinidad hace 15 años. Tardamos 4 temporadas en recuperarla. Mi hijo mayor quería abandonar esa parcela. Yo insistí en trabajarla. Una pausa.
Ahora es la más productiva de todo el rancho. Le mostró el sistema de captación de agua que habían construido en 3 etapas a lo largo de 12 años. No había capital para hacerlo todo de una vez. Así que lo hicimos por partes. Cada temporada buena, una parte más. Siguió caminando. El año de la sequía que me preguntó el señor del banco por qué habíamos depositado más que nunca, fue porque este sistema nos permitió mantener la producción cuando todos los demás la perdieron. Rodrigo lo miró. ¿Eso fue planificado? Construir el sistema pensando en la sequía. No específicamente, dijo don Aurelio. Fue construido pensando en que el agua siempre va a ser el recurso más importante. La sequía no la planeé yo, pero cuando llegó, el sistema ya estaba. Miró el horizonte. Mi padre decía que el trabajo de hoy es la cosecha de mañana. No de esta temporada. De mañana en el sentido largo. Almorzaron bajo un árbol grande que don Aurelio llamó simplemente el árbol con la familiaridad de quien nombra algo que ha estado ahí toda su vida. Tortillas y frijoles que Tomás había traído en una canasta, con salsa de chile que tenía el sabor de las cosas hechas sin atajos. Rodrigo Bustamante, que normalmente almorzaba en restaurantes donde los platos tenían nombres en francés, comió con un apetito que no esperaba. ¿Siempre almuerza así?, preguntó. Cuando estoy en el campo, sí, dijo don Aurelio. No tiene sentido ir y venir a la casa en medio del trabajo. ¿No extraña? Rodrigo no terminó la pregunta porque no estaba seguro de cómo terminarla sin que sonara como lo que no pretendía ser. ¿Extrañar qué?, preguntó don Aurelio directamente. Comodidades. Otras cosas. Una vida diferente. Don Aurelio masticó despacio antes de responder. Usted extraña el campo cuando está en la ciudad. No puedo extrañar algo que nunca he tenido. Entonces no me pregunte si extraño lo que nunca he necesitado. Lo dijo sin dureza, como una corrección gentil de lógica. Lo que yo tengo aquí no es la ausencia de comodidades. Es otro tipo de comodidad. Dormir sabiendo lo que hiciste ese día. Levantarte con trabajo que tiene sentido. Ver crecer lo que plantaste. Hizo una pausa. ¿Usted duerme bien, señor Bustamante? La pregunta fue tan directa y tan inesperada que Rodrigo tardó un momento en responder. No siempre, admitió, con una honestidad que le sorprendió a él mismo. Don Aurelio asintió como si eso confirmara algo. Yo sí. Llevo años durmiendo bien. No porque todo sea fácil. Hay temporadas malas, problemas, preocupaciones. Pero al final del día, siempre sé por qué hice lo que hice y para quién lo hice. Miró sus manos. Eso ayuda a dormir. Rodrigo Bustamante miró sus propias manos. Manos que habían firmado contratos por millones, que habían dado apretones que sellaban negocios, que habían construido un imperio empresarial desde cero. Manos que no tenían tierra debajo de las uñas ni callos de trabajo físico. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo. «Ya lleva haciéndolo toda la mañana», respondió don Aurelio con algo que podría haber sido humor si hubiera sonreído más al decirlo. Rodrigo sonrió por los dos. «¿Por qué no me corrió del banco cuando llegué con esa actitud?». Don Aurelio lo miró. ¿Qué actitud? La de alguien que no podía terminar de creer que usted tuviera ese dinero. La condescendencia de ciudad. Una pausa. La vi, dijo don Aurelio finalmente. Claro que la vi. Y pensé que era un hombre que no había visto suficiente mundo todavía. No había resentimiento en sus palabras. Solo la evaluación de alguien que lleva 71 años observando personas. Los que no han visto suficiente mundo creen que el mundo es del tamaño de lo que conocen. No es su culpa. Es solo que no han salido de su pedazo. Rodrigo procesó esto. Y yo no he salido de mi pedazo. Usted ha viajado por el mundo.
supongo. Ha conocido ciudades, negocios, personas importantes. Una pausa, pero el pedazo del que le hablo no es geográfico. Rodrigo lo miró, esperando que continuara. Hay un pedazo que tiene que ver con entender de dónde viene lo que uno tiene. Con entender que todo lo que existe en una ciudad, la comida, los materiales, la energía, viene de algún lugar. De tierra trabajada, de personas que madrugaron, de esfuerzo que no se ve porque está lejos y no es conveniente verlo. Don Aurelio miró el maíz alrededor. Usted construyó un imperio, dice el señor del banco. ¿Pero construido sobre qué? ¿Sabe usted de dónde viene lo que come? ¿Quién lo produjo? ¿Cuánto le costó producirlo? Rodrigo no respondió porque la respuesta honesta era que no lo sabía. No lo digo como crítica, dijo don Aurelio. Lo digo porque la mayoría de las personas que toman decisiones sobre la tierra, sobre la producción, sobre los precios que pagamos los productores, no saben nada de esto. Y toman decisiones malas porque les falta esa parte del mundo. Era la conversación más directa que alguien le había dado a Rodrigo Bustamante en años. No sus asesores, no sus socios, no los directivos de sus empresas. Nadie le hablaba así, sin calcular las consecuencias, sin medir el efecto, sin pensar en qué quería escuchar. Este hombre simplemente decía lo que pensaba porque era lo que pensaba. La empresa que está comprando tierras en la región, dijo Rodrigo después de un momento. Agrotech Expansión. ¿La conoce? La conozco, dijo don Aurelio con un tono que no era exactamente neutral. Es una empresa de mi grupo, dijo Rodrigo. El silencio que siguió fue diferente de todos los anteriores. Don Aurelio lo miró, no con ira, no con traición en los ojos, con algo más complicado, la evaluación nueva de alguien que está reordenando la información que tiene. ¿Vino a comprar mi tierra?, preguntó finalmente. No, dijo Rodrigo, y era verdad. Vine porque quería entender algo. Y ahora necesito entender más. ¿Qué necesita entender? Su empresa compra tierras a pequeños productores que están en dificultades financieras, dijo Rodrigo, eligiendo ser directo porque don Aurelio lo había sido con él y no merecía menos. A precios que son legales pero que no siempre son justos. El objetivo es consolidar grandes extensiones para producción industrial. Lo sé, dijo don Aurelio. He visto irse a 5 vecinos en 3 años. ¿Y qué pasa con ellos? Algunos se van a la ciudad. Algunos se quedan como jornaleros en su propia tierra, ahora de otros. Una pausa. Bernardo, el vecino cuya tierra compré esta semana, me dijo que su oferta de Agrotech era 30% menos de lo que yo le pagué. Rodrigo cerró los ojos brevemente. Él aceptó la diferencia de su parte. No sin discutir, dijo don Aurelio, pero al final aceptó porque le ofrecí lo justo y porque era yo, no una empresa de la ciudad que no sabe su nombre. Rodrigo Bustamante se levantó del suelo donde había estado sentado, caminó unos pasos, miró el maíz que crecía con la indiferencia perfecta de las plantas ante los dramas humanos. Había llegado con curiosidad sobre un hombre interesante. Se estaba encontrando con algo diferente. Un espejo que le mostraba partes de sus negocios que había preferido no ver de cerca. No porque fueran ilegales. Todo era completamente legal. Pero don Aurelio había dicho algo sobre tomar decisiones sin saber de dónde viene lo que uno tiene. Y Rodrigo Bustamante llevaba años tomando decisiones sobre tierra y producción agrícola sin haber pisado nunca un campo de cultivo de verdad. ¿Por qué me está diciendo todo esto?, preguntó, volteándose hacia don Aurelio. Acaba de descubrir que la empresa que ha estado presionando a sus vecinos es mía. Podría haberme corrido de su rancho. Don Aurelio recogió la canasta del almuerzo con movimientos tranquilos. Porque usted no vino aquí por negocios.
Vino porque algo que dije en ese banco le movió algo. Lo miró directamente. Y porque los hombres que vienen movidos por algo que no son los negocios todavía tienen posibilidad de cambiar lo que hacen mal. ¿Y si no cambio nada? Entonces fue un buen almuerzo de todas formas, dijo don Aurelio, y esta vez sí sonrió. Una sonrisa pequeña pero completa. Caminaron de regreso al casco del rancho con el sol bajando hacia el occidente y las sombras del maíz alargándose en la tierra. A mitad del camino, don Aurelio se detuvo frente a una parcela específica y señaló: «Esta tierra la compró mi padre con el dinero de 3 cosechas. 3 años de trabajo para poder comprar lo que sembraba, en lugar de sembrarlo en tierra ajena». Hizo una pausa. «Yo la amplié con otras 10 cosechas. Mis hijos van a ampliarla con las suyas». Miró a Rodrigo. «¿Entiende lo que le digo? Que hay generaciones de trabajo en cada hectárea. Que cuando Agrotech le ofrece a un productor el 30% menos de lo justo, no le está comprando tierra. Le está comprando generaciones. Le está diciendo que el trabajo de su padre y de su abuelo vale menos de lo que vale». Una pausa. «Y eso no tiene precio de mercado, pero tiene consecuencias». Rodrigo Bustamante caminó el resto del trayecto en silencio. Cuando llegaron al casco del rancho, Tomás estaba cerrando el taller. El otro hijo, que Rodrigo había visto brevemente al llegar, salía de los establos. Los 2 hijos de don Aurelio, trabajando en la tierra que su padre había construido para ellos. «Cena con nosotros», ofreció don Aurelio. Sin protocolo, sin formalidad. La misma hospitalidad directa de siempre. Rodrigo miró su teléfono. 4 llamadas perdidas de Valeria. 2 mensajes de socios. Una reunión que había reprogramado para las 8 de la noche. Escribió un mensaje rápido a Valeria: «Cancela la reunión de esta noche». «Con gusto», le dijo a don Aurelio. La cena fue en la cocina de la casa principal. Una cocina grande y funcional con una mesa que había visto claramente muchos años y muchas comidas. La esposa de Tomás, una mujer joven y directa que se presentó como Lucía, había preparado algo que olía tan bien que Rodrigo recordó que llevaba desde el almuerzo sin comer. Eran 5 en la mesa: don Aurelio, sus 2 hijos, Lucía y Rodrigo. Hablaron de la cosecha, del precio del maíz, de un problema con la bomba de agua que Tomás había resuelto esa tarde. Conversación de trabajo, de personas cuyo trabajo y vida no tienen separación clara. Rodrigo escuchó más de lo que habló. Era inusual en él. Normalmente era quien dirigía las conversaciones, quien establecía el tema, quien llevaba a las personas hacia donde quería ir. Pero en esta mesa no era el hombre más importante. Era simplemente alguien que había llegado de fuera y al que habían invitado a quedarse. Había algo descansado en eso. Después de cenar, don Aurelio y Rodrigo se sentaron en el corredor de la casa. El cielo rural de noche era completamente diferente del cielo de ciudad, lleno de estrellas que en la ciudad el smog y las luces robaban. «¿Cuándo fue la última vez que vio el cielo así?», preguntó don Aurelio. «No recuerdo», admitió Rodrigo. «Eso es un problema también», dijo don Aurelio sin elaborar más. «Don Aurelio», dijo Rodrigo después de un silencio que no era incómodo sino pensativo, «si yo quisiera cambiar la manera en que Agrotech opera en esta región, ¿qué debería cambiar?». El viejo lo miró de lado. «¿Lo dice en serio?». «Sí». «¿Por qué lo cambiaría? Los números funcionan como están». «Porque tiene razón en lo que me dijo en el campo», respondió Rodrigo. «Tomo decisiones sobre cosas que no entiendo. Y eso me hace tomar decisiones malas aunque los números digan que son buenas». Don Aurelio pensó durante un momento. Lo primero sería pagar lo justo, no lo que acepta a alguien desesperado. Lo que vale la tierra más el trabajo que tiene adentro. ¿Cómo se calcula eso? Preguntando a quien la trabaja,
dijo don Aurelio. No a los analistas de la ciudad. A las personas que saben lo que les costó producir lo que tienen. Y lo segundo, dejar de tratar la tierra como si fuera un recurso que se extrae. Don Aurelio miró el campo oscuro frente a ellos. La tierra no es un depósito del que se saca hasta que se acaba. Es un sistema vivo. Si la cuidas, te cuida. Si solo extraes, eventualmente no queda nada que extraer y todos pierden. Usted, los productores, la gente que come lo que se produce. Eso es sostenibilidad, dijo Rodrigo, usando el término empresarial que conocía. No sé cómo le llaman en los negocios, respondió don Aurelio. Yo le llamo sentido común. Rodrigo soltó una carcajada breve y genuina. La primera del día. Posiblemente la primera genuina en mucho tiempo. ¿Consideraría usted asesorarme?, dijo Rodrigo. No formalmente, no como consultor pagado. Solo hablar. Con frecuencia. Que alguien me diga cuando las decisiones que tomo no tienen sentido desde el lado de la tierra. Don Aurelio lo miró durante un momento largo. ¿Por qué yo? Porque usted me habla directo, dijo Rodrigo. Todos los que me rodean me dicen lo que quieren que escuche. Usted me dijo lo que pensaba sin calcular si le convenía. No necesito que me convenga, dijo don Aurelio simplemente. Tengo lo que necesito. Lo sé, por eso confío en lo que dice. Otro silencio. Las estrellas seguían ahí, indiferentes y perfectas. Puedo hablar con usted, dijo don Aurelio finalmente. Pero le advierto algo. ¿Qué? Que si me pide mi opinión y luego no la considera, no vuelvo a dársela. Lo dijo sin amenaza, como una condición lógica. Mi tiempo también vale. Entendido, dijo Rodrigo. Y una cosa más. Diga. La tierra de Bernardo que compré esta semana, dijo don Aurelio. Sus hijos aceptaron venderla porque necesitaban el dinero. Pero Bernardo quería quedarse. La enfermedad no le va a durar para siempre. Su doctor dice que con el tratamiento correcto puede recuperarse en un año. Rodrigo procesó esto. ¿Qué me está diciendo? Que cuando Bernardo se recupere, si quiere comprar de vuelta una parte de su tierra, el precio debería ser el mismo que yo le pagué. Lo miró directamente. No el precio de mercado del año que viene si la tierra vale más. El mismo precio. Eso no es buen negocio, dijo Rodrigo. No, concordó don Aurelio. Es buena persona. El silencio que siguió fue el más largo de la noche. Rodrigo Bustamante miraba las estrellas y pensaba en todo lo que este hombre le había dicho en un día. En la tierra que tiene generaciones adentro. En el trabajo de hoy como la cosecha de mañana en el sentido largo. En dormir bien porque sabes por qué hiciste lo que hiciste y para quién. En ser buena persona como algo diferente de hacer buen negocio. Y en la pregunta que eso planteaba sobre cuánto de su vida había sido lo primero y cuánto lo segundo. ¿Puedo volver la próxima semana?, preguntó finalmente. Don Aurelio se levantó de su silla con los crujidos de un hombre de 71 años que ha trabajado cada uno de esos años. El portón está abierto, dijo simplemente. Y entró a su casa, dejando a Rodrigo Bustamante solo bajo las estrellas, con más preguntas que cuando había llegado esa mañana, y con algo que no sabía nombrar todavía pero que se sentía, extrañamente, como el principio de algo importante. Rodrigo Bustamante volvió la semana siguiente, y la siguiente, y la de después. No siempre con agenda, no siempre con preguntas preparadas. A veces llegaba y simplemente trabajaba junto a don Aurelio y sus hijos en lo que hubiera que hacer ese día, no porque supiera hacerlo bien, sino porque había entendido que en ese rancho el aprendizaje no ocurría en conversaciones formales sino en el hacer. La primera vez que intentó ayudar con el riego, Tomás lo corrigió 3 veces sin impaciencia. La segunda vez, solo una.
La tercera, no necesitó corrección. Aprende rápido, le dijo Tomás a su padre una tarde, pensando que Rodrigo no escuchaba. Siempre supo aprender, respondió don Aurelio. Solo no había tenido los maestros correctos. Rodrigo escuchó y no dijo nada. Pero algo en esas palabras se quedó con él de una manera que los elogios de sus directivos nunca lograban quedarse. Las visitas semanales se convirtieron en parte de su rutina con la misma naturalidad con que otras cosas se vuelven rutina. No por decisión deliberada, sino porque empiezan a hacer falta cuando no ocurren. Valeria aprendió a bloquear los viernes en su agenda sin preguntar. Sus socios aprendieron que las llamadas del viernes antes del mediodía no eran buena idea. En esas visitas, hablaban. Don Aurelio cumplió su palabra de hablar directo y Rodrigo cumplió la suya de escuchar de verdad. La reunión de directivos de Agrotech fue ayer, le dijo Rodrigo un viernes mientras caminaban por los sembrados. Presenté los cambios en la política de adquisiciones. Y, dijo don Aurelio, resistencia. Mis directores dicen que pagar precio justo reduce el margen de adquisición en un 22%. Que la competencia no va a seguir el mismo modelo. Que estamos perdiendo ventaja. ¿Y usted qué les dijo? Les dije que el margen reducido en adquisición se recupera en productividad a largo plazo si mantenemos buenas relaciones con los productores locales en lugar de generar resentimiento. Hizo una pausa. También les dije que hay cosas que no se miden en porcentaje y que aún así importan. Don Aurelio caminó en silencio un momento. Le creyeron. Algunos. Otros piensan que me volví sentimental. Una pausa breve. Uno renunció. El que más resistió. El director de adquisiciones. 12 años en la empresa. Don Aurelio asintió lentamente. ¿Lo lamenta? Rodrigo consideró la pregunta con honestidad. Lamento los 12 años de trabajo que hizo bien. No lamento la dirección que quería seguir tomando. Eso es madurez, dijo don Aurelio simplemente. Los cambios en Agrotech fueron graduales pero reales. La nueva política de adquisiciones establecía valoración justa considerando no solo precio de mercado sino historia productiva, infraestructura construida y potencial demostrado. No era perfecta, nada lo es en su primera versión, pero era significativamente diferente de lo que había sido. 3 productores que habían vendido bajo presión en años anteriores fueron contactados. 2 habían podido recomprar parcelas bajo los términos que don Aurelio había sugerido aquella noche mirando las estrellas. El tercero había decidido no volver al campo, pero expresó algo que su asistente Valeria le reportó a Rodrigo textualmente. Dígale al señor Bustamante que es la primera vez que una empresa grande me trata como persona. Rodrigo leyó ese mensaje 2 veces. Luego lo imprimió y lo puso en su escritorio donde normalmente ponía los reportes financieros trimestrales. Valeria lo notó pero no dijo nada. Los ojos de Valeria decían muchas cosas que su boca profesionalmente no decía. Un viernes, 3 meses después de la primera visita, Rodrigo llegó al rancho y encontró algo diferente. Don Aurelio estaba sentado en el corredor de la casa, no en el campo. Tomás trabajaba solo en los sembrados. El otro hijo, Rafael, estaba en el taller. Había una quietud diferente en el ambiente. ¿Todo bien?, preguntó Rodrigo. Cosas de la edad, dijo don Aurelio, con una vaguedad que reconoció como la misma que usaba con el banco cuando preguntaban sobre gastos, evasión amable de alguien que no quiere preocupar. Don Aurelio. El viejo lo miró. ¿Qué pasó? Un silencio. Luego, el doctor dice que el corazón está dando señales. Nada definitivo todavía, pero pide que descanse más, que no haga trabajo pesado por un tiempo. Hizo una pausa. Para un hombre que lleva 70 años trabajando la tierra, descansar no es instrucción fácil de seguir. Rodrigo se sentó junto a él.
No dijo las cosas que se dicen normalmente en esos momentos, que todo estaría bien, que los médicos exageran, que seguramente no era grave. Don Aurelio no necesitaba eso y además probablemente no sería honesto decirlo. ¿Qué necesita?, preguntó. Ya tengo lo que necesito, dijo don Aurelio. Mis hijos están aquí. El rancho está en orden. Si me toca descansar unos meses, el rancho no se cae. ¿Y usted?, insistió Rodrigo. No el rancho. Usted. Don Aurelio lo miró con esa evaluación directa de siempre. Luego, con algo que se parecía a sorpresa, respondió: Usted es la primera persona fuera de mi familia que me pregunta eso en mucho tiempo. Y una pausa larga. Me preocupa no terminar de ver ciertas cosas. Tengo un proyecto con Rafael que empezamos este año, un sistema nuevo de rotación de cultivos que puede mejorar la producción sin agotar la tierra. Quisiera verlo completo. ¿Cuánto tiempo falta para completarlo? 1 año, tal vez menos si todo va bien. Entonces cuídese para verlo, dijo Rodrigo, con la misma lógica con que cuida la tierra. Inversión de largo plazo. Don Aurelio lo miró durante un momento. Luego soltó algo que era definitivamente una carcajada. Breve, genuina, la primera que Rodrigo le escuchaba. Está usando mi propio argumento contra mí. Aprendí del mejor, respondió Rodrigo. Esa tarde, mientras don Aurelio descansaba adentro siguiendo órdenes del médico, aunque claramente le costaba, Rodrigo se quedó en el corredor con Tomás y Rafael. Los 3 hijos del hombre que había cambiado su manera de ver las cosas en 1 año de conversaciones francas y trabajo honesto. ¿Cómo lo conoció realmente?, le preguntó Rafael. Tenía el título universitario de ingeniero agrónomo y la directnis del campo en igual medida. Mi padre dice que fue en el banco, pero hay algo más. Fue en el banco, confirmó Rodrigo. Pero lo que me trajo aquí fue algo que dijo sobre la tierra que no miente y el trabajo que se queda después de que uno se va. Hizo una pausa. Llevaba años tomando decisiones desde la distancia sobre cosas que no entendía. Su padre me lo dijo sin rodeos y algo en eso no pude ignorarlo. Los 2 hermanos se miraron con la comunicación silenciosa de personas que han crecido juntas. Nos dijo que usted estaba cambiando su empresa, dijo Tomás, que estaba haciendo cosas diferente. Intentándolo, dijo Rodrigo honestamente. No siempre sale perfecto, pero el intento es real. Para mi padre eso es suficiente, dijo Rafael. No espera perfección de nadie, espera intención honesta. Rodrigo asintió. Lo sé. Y es más exigente de lo que parece. La conversación que tuvo con don Aurelio esa tarde, cuando el viejo salió del descanso con la expresión de alguien que ha cumplido con la obligación de descansar pero no ha disfrutado el proceso, fue diferente de todas las anteriores. Hablaron de la empresa de Rodrigo en términos que no habían usado antes, no solo Agrotech sino el conjunto, la manera en que estaba organizada, las decisiones que se tomaban y desde dónde. ¿Sus hijos van a tomar la empresa algún día?, preguntó don Aurelio. La pregunta era simple pero Rodrigo tardó en responder. Mi hija vive en Europa. No tiene interés en los negocios. Mi hijo trabaja en la empresa pero... Hizo una pausa. Trabaja porque es lo que corresponde, no porque lo elija. Se lo ha preguntado directamente. ¿Qué quiere hacer? Sí. Rodrigo pensó en las veces que había tenido esa conversación y en cómo siempre había terminado con su hijo diciendo lo que él quería escuchar. Probablemente no de la manera correcta, admitió. Entonces tiene tarea, dijo don Aurelio. Antes de que yo le dé más consejos sobre su empresa, pregúntele a su hijo qué quiere realmente, sin que le cueste nada decirle la verdad. ¿Cómo se hace eso? Diciéndole primero que cualquier respuesta está bien, que si no quiere la empresa, eso está bien.
Que si quiere otra cosa, eso también está bien. Don Aurelio lo miró. Los hijos no dicen la verdad cuando sienten que la verdad va a decepcionar. Libérelo de esa posibilidad y verá qué le dice. Rodrigo llamó a su hijo esa misma noche, desde el carro en el camino de regreso a la ciudad. Eduardo, 32 años, que llevaba 6 años en la empresa con la expresión de alguien que está donde se supone que debe estar. La conversación duró 40 minutos. Rodrigo siguió las instrucciones de don Aurelio. Dijo primero que cualquier respuesta estaba bien, que no había respuesta incorrecta, que lo que quería era la verdad sin el peso de lo que se suponía que debía responder. Eduardo tardó en creerlo. Preguntó 2 veces si hablaba en serio. Cuando finalmente creyó que hablaba en serio, dijo la verdad. Quería diseño, arquitectura de espacios, específicamente. Había tomado cursos en las noches durante 3 años sin decírselo a su padre. Tenía un portafolio de proyectos conceptuales que nadie había visto. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Rodrigo. Porque la empresa es lo tuyo, respondió Eduardo. Siempre fue lo tuyo. No quería que pensaras que te estaba rechazando. Rodrigo condujo en silencio un momento. No me estás rechazando. Me estás diciendo quién eres. Y eso está bien. Más que bien, dijo Rodrigo. Y lo decía en serio de una manera que le sorprendió la fluidez con que salió. Le contó a don Aurelio la semana siguiente. El viejo lo escuchó y luego dijo, ¿y cómo se siente? Aliviado, respondió Rodrigo, que era la respuesta honesta, y un poco en falta de no haberlo preguntado antes. No se castigue por el antes, dijo don Aurelio. Eso ya lo hemos hablado. Usted y su manía de no cargar el pasado. La tierra no carga el pasado, dijo don Aurelio. Cada temporada es nueva. Lo que se perdió en la anterior se aprende y se aplica. Pero no se carga. No sirve de nada cargar lo que no puede crecer. Rodrigo lo miró. ¿Tiene eso bordado en algún lugar de la casa? Don Aurelio lo miró de vuelta. ¿Para qué bordarlo si se vive? La risa que compartieron en ese momento fue la de 2 personas que se han vuelto algo que ninguno de los dos habría predicho cuando un hombre con botas embarradas entró a un banco de mármol y otro hombre lo miró con condescendencia desde la puerta de una oficina ejecutiva. Amigos, con 20 años de diferencia, con mundos completamente distintos, con maneras de entender la vida que habían comenzado en lugares opuestos y que habían encontrado, a través de conversaciones honestas y trabajo compartido, más terreno común de lo que ninguno esperaba. El proyecto de rotación de cultivos que don Aurelio quería ver terminado quedó completado 8 meses después. Rafael presentó los resultados en la mesa de la cocina, la misma mesa de siempre, con las mismas sillas, con la energía de alguien que lleva un año trabajando en algo en lo que cree. Los números eran buenos. Mejor que buenos, la productividad proyectada para los próximos 3 años mostraba un incremento sostenible que no agotaba la tierra sino que la mejoraba temporada a temporada. Es exactamente lo que esperabas, le dijo Rodrigo a don Aurelio mientras Rafael explicaba las proyecciones. Es lo que la tierra tenía para dar si le preguntábamos correctamente, respondió don Aurelio. Rodrigo propuso algo esa noche que había estado pensando durante semanas. Un programa de extensión, tomar el modelo de rotación de cultivos que Rafael había desarrollado y ponerlo a disposición de otros productores de la región. No como producto de venta, como conocimiento compartido. Agrotech puede financiar la documentación y la distribución, dijo, sin costo para los productores. Sin condiciones. Rafael lo miró. ¿Por qué haría eso su empresa? Porque si los productores de la región trabajan mejor, producen mejor, y eso es mejor para todos a largo plazo. Hizo una pausa. También porque es lo correcto y eso a veces es razón suficiente. Don Aurelio, que había escuchado sin intervenir,
dijo una sola cosa: su contador va a llorar. Mi contador ya llora regularmente desde hace un año, respondió Rodrigo. Se está acostumbrando. El programa de extensión se lanzó 6 meses después. No con evento de prensa ni comunicado corporativo, con una reunión en el rancho de Don Aurelio donde se juntaron 17 productores de la región y Rafael explicó el sistema durante 3 horas con la paciencia de alguien que ama lo que hace. Rodrigo estuvo ahí, no al frente, no presentando, no siendo el empresario importante que financia el proyecto. Sentado entre los productores, escuchando, tomando notas en un cuaderno que había comprado específicamente para sus visitas al rancho porque en la computadora las cosas se sentían demasiado formales. Un productor mayor, de nombre Gilberto, se sentó junto a él en algún momento de la reunión. ¿Usted es el de la empresa grande?, preguntó Gilberto con la directness del campo. Sí. ¿Por qué hace esto? Rodrigo pensó en la respuesta. La respuesta corporativa era sobre sostenibilidad y relaciones comunitarias y visión a largo plazo. Todas esas cosas eran verdad en cierta medida. Pero la respuesta real era más simple. Porque un hombre me enseñó que hay diferencia entre hacer buen negocio y ser buena persona, dijo. Y que lo segundo importa más. Gilberto lo miró con la evaluación directa que Rodrigo ya reconocía como característica del campo. ¿Quién le enseñó eso? Rodrigo señaló hacia donde Don Aurelio estaba sentado al frente, escuchando a su hijo con la satisfacción tranquila de alguien que ve crecer lo que plantó. Ese hombre, dijo. Gilberto siguió su mirada. Don Aurelio. Sí. Ese hombre tiene más sabiduría en las manos que la mayoría tiene en la cabeza. Un año después de aquella primera visita al rancho, Rodrigo Bustamante hizo algo que no había hecho en 15 años de empresa. Se tomó vacaciones reales. No el tipo de vacaciones donde el teléfono suena igual y los correos se responden desde la playa. Vacaciones reales, de 2 semanas, sin disponibilidad permanente. Las pasó en el rancho de Don Aurelio, no como huésped ni como turista de la vida campestre, trabajando, levantándose con el sol, aprendiendo lo que había que aprender, equivocándose donde había que equivocarse, mejorando donde había que mejorar. Sus botas, había comprado las correctas después de la primera visita, cuando entendió que los zapatos de ciudad eran el comentario incorrecto para hacer con los pies. Ya tenían el barro honesto de quien trabaja la tierra. La última noche de esas vacaciones, sentados en el corredor mirando las estrellas que seguían siendo las mismas estrellas perfectas e indiferentes, Don Aurelio preguntó algo. ¿Duerme mejor? Rodrigo lo pensó honestamente. Sí. ¿Por qué cree que es? Porque sé mejor porque hago lo que hago, dijo. ¿Y para quién? Don Aurelio asintió con la satisfacción de alguien que reconoce en una respuesta el eco de algo que enseñó. ¿Y para quién es?, preguntó. Rodrigo miró las estrellas un momento antes de responder. Para Eduardo, primero, para que tenga una empresa que herede con orgullo aunque no la quiera dirigir. Para los productores de la región que merecen trato justo. Para las personas que comen lo que se produce aquí sin saber de dónde viene. Hizo una pausa. Y un poco para usted, Don Aurelio, para demostrarle que la conversación que tuvimos ese día en el banco no fue en vano. El viejo lo miró. No me debe demostración ninguna. Lo sé, por eso vale más hacerla. Las estrellas siguieron ahí, perfectas e indiferentes como siempre. El campo oscuro olía a tierra húmeda de la lluvia de esa tarde. Algún animal hizo un sonido en la distancia que Rodrigo, un año antes, no habría sabido identificar y que ahora reconoció inmediatamente. Don Aurelio, dijo finalmente, el día que entré al banco con condescendencia y usted decidió no correrme. ¿Por qué lo hizo realmente? No la respuesta que me dio entonces. La verdad. El viejo estuvo en silencio un momento.
Porque se veía solo, dijo finalmente. Un hombre con todo ese éxito y todo ese dinero. Y se veía solo de la manera en que se ven los que han construido hacia afuera sin construir hacia adentro. Hizo una pausa. Mi esposa decía que la soledad de ese tipo es la más silenciosa y la más pesada. Y tenía razón, como tenía razón en casi todo. Rodrigo no respondió inmediatamente. Estaba procesando no solo las palabras, sino la verdad de ellas. ¿Todavía se ve así?, preguntó finalmente. Don Aurelio lo miró con esos ojos que llevaban 71 años observando la tierra y las personas con la misma atención honesta. No, dijo. Ya no. Rodrigo Bustamante regresó a la ciudad al día siguiente. A sus reuniones, a sus decisiones, a la empresa que seguía siendo grande y que ahora era también diferente. No perfecta, nunca había prometido perfección, ni don Aurelio la esperaba. Pero diferente, con políticas que trataban la tierra y a quienes la trabajaban como lo que eran. Con un director de adquisiciones nuevo que había llegado recomendado por Rafael y que conocía el campo no desde reportes sino desde botas embarradas. Con un programa de extensión que llegaba ese año a 43 productores de la región. Y con un hombre en un rancho a 4 horas de la ciudad que tenía el portón abierto los viernes. La historia no terminó en un momento dramático ni en un gesto grande. Las historias reales raramente lo hacen. Terminó en lo ordinario vuelto extraordinario por la consistencia, en un hombre poderoso que aprendió a escuchar, en un hombre sabio que tuvo la generosidad de enseñar, en tierra que siguió siendo honesta como siempre había sido, dando lo que recibía, recordando a quienes supieran escucharla que el trabajo de hoy es la cosecha de mañana en el sentido largo. Y en algún lugar entre el mármol de un banco y la tierra de un rancho, en la distancia recorrida entre esos dos mundos, algo cambió que no tiene número en ningún reporte financiero pero que vale más que todos los que Rodrigo Bustamante había firmado en su vida. Vale lo que vale saber por qué haces lo que haces. ¿Y para quién? Y dormir bien porque la respuesta es honesta. Si esta historia te llegó a algún lugar que normalmente mantienes cerrado, si te recordó que la sabiduría no tiene diploma ni dirección de oficina, que los maestros más importantes a veces llegan con botas embarradas y palabras directas sin calcular el efecto, por favor dale like y suscríbete a Emocio Cuentos. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el éxito que no puede explicarse en términos humanos está incompleto, que hay diferencia entre hacer buen negocio y ser buena persona, y que a veces la conversación más importante de tu vida la tiene contigo alguien que el mundo subestimaría antes de escucharlo. Déjanos en los comentarios si conoces a alguien como don Aurelio, alguien que te dijo la verdad sin calcular lo que te costaría escucharla, alguien cuya sabiduría simple cambió algo en ti. Esas personas merecen ser recordadas. Y recuerda siempre, la tierra no miente, y las personas que la trabajan tampoco, cuando las escuchas de verdad. Hasta la próxima historia. Que encuentres tu propio don Aurelio. Y que cuando lo encuentres, tengas la humildad de escuchar. Buenas noches y dulces sueños.